La grabación. A ver, súper. Entonces, en este momento vamos a grabar la sesión para que los compañeros y compañeras que de pronto no tengan la posibilidad de acompañarnos tengan este material audiovisual luego para consultarlo. Entonces, bienvenidos, qué bueno tenerlos acá y tenerlas. En este momento, entonces, vamos a dar inicio a nuestra formación, que para el día de hoy específicamente girará en torno a lo que es la pregunta de investigación y el anteproyecto de investigación. Entonces, bienvenidos a nuestra ruta. Ya hemos conversado bastante sobre la ruta de formación, inteligencia artificial más ciencia escolar, y el día de hoy específicamente hablaremos de lo que es investigación escolar o unos temas puntuales que nos interesan bastante sobre investigación escolar. Entonces, antes de iniciar, es importante recordar nuestros acuerdos de sesión. En este caso es asegurar presencia plena en el encuentro, o sea, que estemos acá conectados, enganchados, siguiendo la presentación, lo que se está conversando, para que tengamos entonces, para que nos desenvolvamos de la mejor manera en el encuentro. Recordar dejar los micrófonos apagados en caso tal de que no estemos participando o conversando. Para mejorar la calidad del encuentro pueden dejar la cámara apagada, no tienen ningún inconveniente con eso. Si tienen alguna preguntita, si quieren hacer algún aporte, pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito con la herramienta que tiene Zoom para pedir la palabra. Es muy importante que respetemos la opinión de los demás compañeros y compañeras. Y por último, fundamental, no se nos puede olvidar el diligenciamiento del formato de asistencia que se estará compartiendo constantemente en el chat, porque desde ahí nosotros ya llevamos el registro de asistencia y recuerden que esto es un punto muy importante para la certificación, en este caso del proyecto. Entonces, continúo. Los objetivos que tenemos para la sesión del día de hoy son básicamente tres. El primero es conocer algunos tipos de preguntas, identificar la estructura de la pregunta de investigación escolar y por último, conocer las partes del anteproyecto de investigación escolar. Importante, de una vez se los digo, más adelante vamos a tener una actividad, es sencilla, y para esa actividad la idea es que todos puedan tener a la mano al menos una hojita de papel y un lapicito o un lapicero, para que de pronto ya lo vayamos gestionando y eso nos ayude cuando lleguemos a ese momento. Entonces, vamos a iniciar con tipos de preguntas. Nosotros hemos definido unas categorías que para nosotros son relevantes tenerlas en cuenta antes de llegar como tal a la conformación o antes de llegar a conversar específicamente sobre lo que es la pregunta de investigación. Entonces, dentro de esas cuatro categorías que nosotros definimos, tenemos las siguientes. La primera categoría hace referencia a lo que son las preguntas retóricas. En este caso son preguntas que son auxiliares del lenguaje, que normalmente las empleamos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y cuando yo hago una pregunta retórica, normalmente yo no espero que me den una respuesta. Yo solamente la dejo planteada y pues, a veces hay respuesta, pero generalmente nunca la hay. Enseguida les vamos a presentar un cuadrito en la diapositiva siguiente con ejemplos de estas cuatro categorías que estamos presentando acá. Entonces, lo primero que tenemos son preguntas retóricas. El siguiente grupo hace referencia a las preguntas evaluativas. En este caso, las preguntas evaluativas son las que nos sirven para evaluar, para comprobar algún dato, para comprobar en este caso algún conocimiento. Se utilizan mucho en el aula de clase para preguntarle de pronto a los chicos si entendieron algún tema específicamente o no, que nos den de pronto el resultado de una operación matemática, etcétera, etcétera. Entonces, esas evaluativas se utilizan bastante en el aula para confirmar, para corroborar en este caso algún conocimiento de algún tema que ustedes hayan trabajado con los estudiantes. El tercer grupo o categoría que tenemos acá es un grupo que en lo particular me gusta bastante porque hace alusión a un filósofo alemán muy importante que se llamaba Hans Gadamer. Gadamer fue un filósofo que se preocupó bastante por la formulación de las preguntas y él decía que una pregunta que no tenía un contexto o un horizonte era una pregunta que no tenía para dónde ir, ¿cierto? Y él en su preocupación y en sus escritos, donde mencionaba tanto cómo debía uno plantearse la pregunta, pues a la final también nos aterrizaba y nos mencionaba como esta tercera categoría, que son las preguntas genuinas, que son preguntas que normalmente se escuchan mucho en el aula de clase cuando los chicos y las chicas
generan como preguntas relacionadas con el asombro por un tema, por algo que ellos de pronto en su momento no conocían. Y esas preguntas nacen entonces de esa imaginación y de esa genialidad humana y conducen por los caminos de lo desconocido y de lo contradictorio en ocasiones. ¿Qué permiten esas preguntas? Abandonar ideas ya preconcebidas y avanzar a nuevos lugares de lo pensado y de lo experimentado. Normalmente nuestros chicos y chicas hacen preguntas genuinas. De pronto nosotros no somos muy conscientes de eso o de cuando ellas nos los plantean o por el contrario, de pronto sí. Y uno en el aula de clase dice, fue madre, pero este estudiante, ¿cómo se le ocurrió esta pregunta tan brillante o tan fuera de lo común? Pues esas preguntas, profes, son las preguntas genuinas. Seguramente en algún momento los chicos y las chicas se las han hecho y pues en este momento es importante que ustedes la tengan ahí clara. Son preguntas genuinas. Y por último, pues tenemos una categoría que para nosotros, digamos que crece o se conforma también de estas que están detrás de estas otras categorías y la pregunta de investigación. En este caso, ¿qué es una pregunta de investigación? Pues son aquellas que no han sido resueltas o en este caso que si ya fueron resueltas, pues yo también las puedo trabajar con base en estudios que otras personas hayan hecho y yo replanteo esa pregunta y le busco también una solución. Eso es muy válido. Entonces son preguntas que se deben responder por medio de la observación, la descripción, la comparación o de la experimentación y obviamente el análisis de datos en muchos de los casos. Entonces, estas preguntas van mucho más allá de buscar un sí o un no como respuesta. Acá es fundamental mencionar que la pregunta de investigación debe ser abierta, porque nada ganamos con plantear una pregunta de investigación cerrada donde yo le puedo decir como respuesta sí o no. No ganamos nada con eso, ¿cierto? Entonces, estas cuatro categorías en particular nosotros se las queríamos compartir para que las tuviéramos muy presentes, porque generalmente las usamos mucho y es muy bueno que aterricemos y seamos conscientes de el uso que cada una de ellas tiene dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, a continuación, les quiero presentar un cuadrito con algunos ejemplos de estas preguntas para que podamos aterrizar mucho más el concepto de cada una. Por ejemplo, en preguntas retóricas tenemos algunos ejemplos interesantes. Recuerden, son preguntas que usamos en la cotidianidad y que necesariamente yo la planteo, pero no obtengo una respuesta o no espero una respuesta. Ejemplo, ¿por qué todas las desgracias me ocurren a mí? De pronto en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, pero miren que es una pregunta propia, interna, a uno mismo, que obviamente pues no tiene una respuesta. ¿O acaso nacimos para ser esclavos de un celular? Entonces son más como preguntas que se dejan en el aire, ¿cierto? Eso es una pregunta retórica. Ahora, una pregunta evaluativa, entonces ya sabemos, nos permiten corroborar un dato, un conocimiento, etcétera. Ejemplo, ¿cuántos huesos tiene la mano? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Cuál es el resultado de multiplicar 2 por 3 por 4? Entonces, si ustedes observan, esto siempre nos va a entregar un resultado, una respuesta, una comprobación a algo que nosotros estamos buscando. Ahora, preguntas genuinas, tenemos muchas. Por ejemplo, ¿por qué el planeta es redondo? Eso puede ser una pregunta genuina para un estudiante de primaria que esté interesado en este caso por su planeta o por los planetas en general, ¿cierto? Porque el cielo es azul, porque las nubes son así, porque se mueven, porque los ojos tienen color. Todo eso son preguntas genuinas. Entonces es fundamental que también las tengamos muy claras porque generalmente estas preguntas genuinas uno ya puede migrar más fácilmente a lo que sería una pregunta de investigación. Y acá, en la última columna, tenemos lo que son preguntas de investigación. Enseguida, en este momento, pues no me voy a detener mucho a hablar de la estructura porque ya enseguida la vamos a tocar, que es lo que conforma una pregunta de investigación. Pero acá tenemos algunos ejemplos interesantes, como cuáles son los efectos del vertimiento de colorantes en los macro y microinvertebrados de la quebrada Doña María del municipio de Itagüí. ¿Cuáles son las principales enfermedades respiratorias que sufren los habitantes del barrio El Calá del municipio de Envigado, producto de las emisiones de CO2 de la empresa Green Glass SA? Y una más, ¿de qué forma se afecta la motricidad fina de los niños entre los 5 y 8 años del municipio de Tapartó con padres separados? Por ejemplo, son algunas preguntas que estamos dando acá organizando como para que ustedes tengan idea de cómo se utilizan y que sería en este caso como un ejemplo puntual de cada una de ellas. No sé si en el momento tienen alguna pregunta, profes. Alejo y Ana me ayudan El también en chat, el chat. Ajá. todavía no tenemos preguntas. Ah, ok, excelente, súper. Para recordar Bueno, que
Tomé todos en el chat. Vamos a compartir de nuevo el enlace de la asistencia para quienes no lo han diligenciado. Adelante. Si hay preguntas, te avisamos. Listo, Alejo, muchísimas gracias. Entonces continuamos. Entonces, después de hacer como, o de pasar rápidamente por esta categorización y de presentar algunos ejemplos, entonces nos vamos a enfocar específicamente en la pregunta de investigación, que es lo que nosotros esperaríamos que después de esta sesión ustedes ya puedan empezar a trabajar con sus estudiantes. Recuerden que hay que hacer una transferencia con mínimo dos chicos y chicas, pues con mínimos estudiantes, y que la idea es que este conocimiento pueda llegar a ellos para trabajar y plantearse una pregunta de investigación, la cual acompañará los anteproyectos de investigación de cada grupo. Entonces, en la pregunta de investigación hemos realizado un video especialmente para ustedes, que les va a servir como ayuda. Este video se los vamos a compartir luego en el correo que vamos a estar enviando, donde vamos a recopilar entonces diferentes materiales, la grabación de la sesión, el video y algunas plantillitas que es necesario que ya tengan como a la mano para empezar a crear algunas cositas con relación a lo que es la pregunta y al anteproyecto. Entonces, voy a presentarles el video. La idea es que yo, a medida que el video va pasando, yo voy explicando y recuerden que después lo van a poder tener para que lo consulten sin ningún problema y lo tengan como material de apoyo. No sé si hay preguntitas acá, veo que el chat se está moviendo, Alejo, Ana, o podemos continuar. Bueno, pues no, Jorge Pérez mencionó que muy claro todo. Dairo Hincapié menciona pues que apenas llegó. Bueno, el profesor, no hay problema. De hecho, vamos a grabar pues y disponer para usted la grabación y ya pues puede ver la primera parte. Y por ahora no hay nada más, no hay más preguntas ni inquietudes. Listo, súper. Entonces, profe, a continuación les voy a compartir el video para que estén porfa muy atentos y vamos a conversar sobre esa pregunta de investigación. Entonces lo voy a poner acá, ya se los comparto para que lo podamos observar. Yo cambio aquí rápidamente de pantalla y compartir y compartir. Me confirman, porfa, si ya tienen en sus pantallas como la imagen inicial del video para ayudarle play. Sí, Listo, súper. Entonces, profes, muy atentos a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esto es algo, un material que nosotros recopilamos de experiencias, de nuestras experiencias apoyando procesos de evaluación de ferias de la ciencia, coordinando también los procesos de evaluación, ayudando también a ese planteamiento de los anteproyectos y de los proyectos como tal ya finalizados de muchas instituciones educativas, de docentes y de diferentes grupos. Entonces, todo esto que vamos a presentar acá, básicamente estamos condensando muchos años de trabajo en torno a la investigación escolar y lo estamos poniendo aquí a su alcance para que vean de una manera sencilla cómo se puede plantear una pregunta de investigación escolar. Entonces, iniciamos. La pregunta de investigación escolar. Entonces, la pregunta tiene unas características y esas características son importantes al momento de escribirlas. Por ejemplo, lo primero, la pregunta debe ser clara, debe ser fácil de entender, breve y sin ambigüedades, debe ser relevante, demuestra claramente su importancia, investigable, es posible encontrar una respuesta y fácil de recordar, que se adhiere fácilmente a la memoria. Eso es muy importante. Ahora, la estructura de la pregunta de investigación. Acá vamos a ver 5 elementos que la componen. Lo primero, pregunta base o indagatoria, que corresponde al inicio de la pregunta. El qué, el cómo, el cuál será, de qué manera, qué relación existe, etcétera. Segundo, tenemos la unidad de análisis, que son específicamente esos sujetos o los objetos a los que yo le voy a hacer el estudio, ¿cierto? Los que están viendo afectados. Muy importante la unidad de análisis. Segundo, variables. Son factores que pueden ser medidos, manipulados y evaluados y están relacionados directamente entre sí. Generalmente son dos variables las que tienen una pregunta de investigación. Siguiente, una dimensión temporal, periodo de tiempo en el que se enmarca el estudio. A veces hay que establecerlo, a veces no. Ahora lo vamos a ver. Y por último, tenemos una dimensión espacial, que es el lugar, el espacio, el ámbito donde se va a desarrollar esa investigación. Entonces acá tenemos dos ejemplos para que le prestemos mucha atención. Primer ejemplo, ¿cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Ana Isabel Duque del municipio de Marinilla en el año 2023? Entonces, acá vemos las partes. Primero, pregunta base, ¿cuál será? Variables, tipo de técnica educativa versus ritmo de aprendizaje. Ahí están las dos variables. Unidad de análisis, estudiantes de cuarto grado.
Dimensión espacial, institución educativa Ana Isabel del municipio de Marinilla, y la dimensión temporal, el año 2023. Ahí está muy claro. Siguiente ejemplo. ¿Cuáles son las principales enfermedades respiratorias que sufren los habitantes del barrio Alcalá del municipio de Envigado, producto de las emisiones de CO2 de la empresa Green Glass SA? Entonces acá también nos van a presentar las partes de esa pregunta y nos dicen cuáles son, pregunta base, las variables serían las principales enfermedades respiratorias versus esas emisiones de CO2 que se generan por esa empresa. Los habitantes sería la unidad de análisis, la dimensión espacial, barrio Alcalá del municipio de Envigado. Si ustedes observan, esta pregunta no tiene dimensión temporal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un microfonito por ahí abierto. Ya quedó muteado. Listo. ¿Alguna pregunta, profes, con relación a esto? Para resumirles, la pregunta de investigación entonces en este caso tiene 5 componentes que es importante que los tengamos claros. Entonces, primero, tenemos una pregunta base. Segundo, tenemos una unidad de análisis, que son esas personas, esa comunidad, ese objeto, ese fenómeno al que yo le voy a hacer el estudio. O sea, puntualmente está el estudio dirigido a eso. Los siguientes son las variables, recuerden como mínimo 2, y esas variables siempre están relacionadas una con otra. Una, cómo me afecta a la otra. Lo tercero, una dimensión temporal que acabamos de conversar, que a veces pasa, a veces no pasa, pues se incluye o no se incluye. Ejemplo, yo necesito hacer un estudio sobre el desplazamiento forzado en el municipio de, no sé, Bolombolo, entre los años 2020, 2012 a 2020. Entonces, miren que yo de entrada ya estoy estableciendo un periodo de tiempo para llevar a cabo esa búsqueda de información de mi estudio. ¿Por qué? Porque si yo no lo delimito como tal, con ese tiempo, pues yo me puedo quedar buscando información del tema toda la vida, desde sus inicios hasta lo que posiblemente esté sucediendo al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente. Entonces ahí es También donde hay es una muy pregunta. importante. Ok, ahí es donde es Eh, muy importante limitar el tiempo. Cuéntame, Ale. el profesor Giovanni dice cuántos componentes mínimos debe tener la pregunta. Porque él dice, porque veo que puede no tener componente temporal. Exactamente, profe. Entonces, hablamos de 5, pero ya estamos viendo que el componente temporal o la dimensión temporal no es tan necesaria. Soy yo en este caso el que lo anexa a la pregunta si definitivamente mi trabajo se tiene que enmarcar en un periodo de tiempo especificado. Ejemplo, a ti te contratan y te dicen, profe Giovanni, necesito que hagas un estudio para septiembre del 2023. Entonces tú ya sabes que ahí tú no te puedes salir de esa dimensión temporal porque ya lo están estableciendo. Pero si para ti en tu investigación o lo que vas a plantear no es necesario establecer un periodo de tiempo, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces ya esa dimensión temporal aparece según la necesidad que cada investigación tenga. Pero si yo tengo que anexarlo serían 5, si no, con 4 puedo trabajar tranquilamente. O sea, 4 partecitas o estructuras pues como tal que conforman la pregunta. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? También tenemos otra pregunta de la profe Claudia Patricia y dice, ¿existen preguntas de investigación dependiendo del ciclo escolar con el cual se pretende hacer el trabajo de investigación? Es decir, si es para primaria, la pregunta se hace más sencilla a diferencia si es para chicos de un grado de 11, por ejemplo. Excelente pregunta. Muchas gracias, Ana, por leerla y muchas gracias a la profe Claudia por hacerla. En la sesión de la mañana justo también hubo una pregunta relacionada con el tema. Y la respuesta es sí, nosotros sí podemos hacer esa diferenciación. Es más, cuando hemos podido participar, hemos tenido ferias de ciencia, generalmente hay una categoría donde participan los estudiantes de primaria. Y ellos lo que normalmente presentan son preguntas genuinas, esas preguntas genuinas que son bien interesantes, que nacen como tal desde la misma ocurrencia, desde el mismo desconocimiento de los chicos y de las chicas por conocer o entender algún fenómeno. Entonces, sí se puede hacer. Con ellos, si son estudiantes de primaria, uno puede trabajar tranquilamente una pregunta genuina que obviamente nazca desde el interés del estudiante. O se puede plantear desde la misma pregunta genuina que ellos realicen una pregunta de investigación sencilla, no tiene que estar tampoco muy elaborada porque entendemos que el grado también de maduración cognitiva del estudiante es importante para poder plantearse un anteproyecto de investigación y que se pueden presentar diferentes niveles, ¿cierto? Yo no le voy a pedir a un chico de preescolar, de primero o de segundo, que me diga cuáles son
no sé, a ver qué se me ocurre aquí rápidamente, que cuáles son los beneficios, por ejemplo, de montar bicicleta a las 5 de la mañana en la ciudad de Medellín, pues porque ellos no tienen esa capacidad de hacer ese análisis, de levantar también esos datos que necesitaríamos y demás. Entonces, no hay ningún inconveniente. Si vamos a trabajar con estudiantes pequeños, se puede partir desde la pregunta genuina, trabajar con ellos preguntas genuinas, y si hay oportunidad de que una de esas pequeñas preguntas genuinas se convierta en una investigación sencilla, que ellos la puedan trabajar, maravilloso. Para los que están en bachillerato, la idea es que sí puedan trabajar preguntas de investigación un poquitico más elaboradas, ¿listo? No sé si con eso contesto tu pregunta, profe Claudio. Bueno, por acá también la profe Natalia Gutiérrez dice que si por favor puedes repetir el componente 3 de la pregunta. Y la Claro que profe sí. Claudia dice que sí, que muchas gracias, le quedó claro. Súper excelente. Entonces, profe Natalia, lo repito rápidamente los tres componentes. Primero, la pregunta base. Segundo, unidad de análisis. Tercero, las variables. Fundamentales las variables. Cuarto, dimensión temporal. Y quinto, dimensión espacial. Esas serían como las 5 cositas. Y ya sabemos que con la temporal podemos jugar. Puede estar o no puede estar. Básicamente serían esos 5 elementos. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a volver a la presentación porque ahora viene el momento de que pongamos en práctica esto que acabamos de conversar. Entonces aquí viene algo bien bacán. Entonces me devuelvo a la presentación. Entonces ya vimos los componentes de la pregunta, lo que para nosotros es relevante que debe tener la pregunta y que les queríamos compartir a ustedes. Ahora, entonces tenemos una actividad práctica bien bacana. Entonces, ¿qué les recomiendo para la actividad? La idea es que yo les voy a presentar unas preguntitas. En las siguientes diapositivas van a ser 2 preguntas y van a estar desorganizaditas. Ellas van a estar por ahí flotando, yo desorganicé las palabras, entonces como una especie de rompecabezas. Entonces la idea es que ustedes, cuando yo ponga la diapositiva, ustedes van a tener 2 minuticos para mirar las palabras y darle sentido a la pregunta. Y en este caso, la idea es que después de que tengan la pregunta organizadita, ustedes puedan subrayar cada una de las partes que acabamos de mencionar que debe contener la pregunta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué materiales necesitamos? Una hojita de papel, un lápiz y si es posible, pues unos colorcitos o unos marcadores de colores para que puedan resaltar las diferentes partes que conforman la pregunta. Sería maravilloso. Si no, pues con la hoja de papel y con el lápiz es más que suficiente. Entonces, vamos a iniciar. La pregunta es la siguiente, o al menos el rompecabezas de la pregunta es el siguiente. Acá está. La idea es que organicemos bien la pregunta con sus palabras, que vayamos identificando sus diferentes partes y enseguida en 2 minuticos vamos a participar. ¿Cómo vamos a participar? Vamos a pedir la palabra. Puede ser a través del chat o levantando la manita con la herramienta de Zoom para que enseguida alguien nos pueda leer la pregunta y verifiquemos efectivamente que está bien organizadita, conversamos sobre ella y después miramos cuáles son las diferentes partes que la componen. Entonces, para esto, 2 minuticos, profes, a partir de este momento, yo voy a silenciarme mientras y ustedes van a ir organizando la pregunta y la van estructurando. Giovanni hace la siguiente pregunta, dice, aquí es donde podemos escribir las preguntas de investigación y pedirle a una inteligencia artificial que evalúe los componentes de la pregunta y nos diga cuál componente falta o le falta profundidad. Bueno, mientras respondámosle al profe Giovanni. Profe, la idea es que nos podamos apoyar después de la sesión de la próxima semana en la que ya vamos a trabajar específicamente inteligencia artificial, que ahorita les cuento un poquitico más sobre ella. La idea es que sí, que todas esas herramientas que ya están disponibles de inteligencia artificial nos puedan ayudar en su momento, por ejemplo, al planteamiento de una buena pregunta de investigación. Es válido. O, por ejemplo, a la creación de un buen objetivo general o específicos, o al planteamiento de una buena metodología de trabajo, etcétera. La idea es que sí, que podamos empezar a utilizar esas herramientas como aliadas para que podamos llegar a la construcción de un buen anteproyecto. Nosotros no nos vamos a limitar con eso, o les vamos a decir, no, es que lo tienen que escribir solamente ustedes, no. Las herramientas están allí y por eso nosotros también las estamos mencionando, porque van a ser
digamos que un material importante para potenciar el tema de investigación escolar. Entonces no hay ningún inconveniente, profe, si en algún momento quieren utilizar alguna de las herramientas para hacer la construcción, por ejemplo, de la pregunta, de los objetivos, etc. Listo. Nos queda un minutico para terminar de organizar la pregunta y recuerden señalar sus partes. Listo, profes, 15 segundos. Porfa, las personas que quieran participar, recuerden, pueden pedir la palabra en el chat o pueden levantar la mano con la herramienta de Zoom también para solicitar, es como la intervención. Ya Alejo ya no están muy atentos para decirnos entonces quiénes inician participando. La profesora Natalia alzó la mano. Súper, qué bueno, profe Natalia. Adelante. Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica, profe. Vas a leer primero la pregunta para ver cómo la organizaste. Y ya después de eso hacemos como, verificamos pues con los compañeros y compañeras que efectivamente ya estén de acuerdo y ya vamos a identificar las partecitas. Entonces primero léenos porfa la pregunta. ¿Qué consecuencias generan los vertimientos de la empresa de Cueros Jiménez en la calidad del agua del riachuelo La Tortuguita de la vereda Los Espinal? Uf, profe, súper, súper, súper. Eso fue de primerazo, excelente. Pregunta acá abierta al público. ¿Alguien organizó de pronto la pregunta de una manera diferente a como la organizó la profe Natalia? La profesora Nubia tiene levantada la mano y la profesora Claudia y Marte también. Primero la profesora Nubia. Listo, escuchamos a la profe Nubia. Profe, ¿nos escuchas? El micrófono. Profe Nubia, ¿nos escuchas? También, si de pronto tenemos dificultades con el micrófono, podemos escribir en el chat y nosotros leemos entonces la participación. La profesora Claudia acaba de levantar la mano mientras de pronto la profesora Nubia resuelve el problema de Listo, micrófono. súper. Hola, muy buenas tardes. Espero que se Hola, profe encuentren Claudia. bien. Muchas gracias por brindarme la palabra. Y pues yo sí le di una organización un poquito diferente. Ok, A vamos a mí me escuchar, profe. quedó así. ¿Qué consecuencias generan en la calidad del agua los vertimientos del riachuelo La Tortuguita de la empresa de Cueros Jiménez de la vereda Los Espinal? Súper. Bueno, me gusta mucho que se den este tipo de situaciones. Que voy a resaltar acá rápidamente, que me parece súper ganador, y es que las dos han tenido muy claro, o sea, han tenido muy clara la pregunta base para iniciar, pues, para iniciar como tal la pregunta, estructurarla y la relación entre las variables, que enseguida vamos a hablar de las variables, pero ahí ya las están mencionando, una, cómo está afectando a la otra, eso es fundamental siempre. Bueno, la Y profesora Marta, bueno, pero se queda sí, dale, terminado, pero dale, después sigue dale, la Alejo. profesora Marta Lucía. Adelante. Listo, Buenas escuchemos a la profe. noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Bueno, yo la organicé de la siguiente forma. ¿Qué consecuencias generan los vertimientos en la calidad del agua del riachuelo de Tortuguitas de la empresa de Cueros Jiménez de la vereda Espinal?
Súper, o sea, la tuya también está muy parecida con la que nos acaba de mencionar la profe Claudia. Excelente. Bueno, profes, ¿qué les cuento? Digamos que la forma ideal o como se tenía pensada la pregunta es la que nos mencionó la profesora Natalia inicialmente, que en este caso sería qué consecuencias generan los vertimientos de la empresa de Cueros Jiménez en la calidad del agua del riachuelo La Tortuguita de la vereda Los Espinales. Pero si, digamos, somos flexibles y escuchamos la propuesta que nos hacen la profe Claudia y la profe Marta, también es válida. ¿Por qué? Están organizando de una forma diferente, en este caso el juego de palabras entre lo que es la empresa y el riachuelo, pero igual están teniendo o están relacionando muy bien lo que son las variables una y otra. Entonces, yo pienso que también digamos que es válido esa organización que ustedes tienen, pero la pregunta, pues en este caso, inicialmente estaba pensada como lo acabo de mencionar la profe Natalia, pero no hay ningún inconveniente. Entonces, pues por el momento, digamos que vamos bien. Ahora viene lo realmente importante y es identificar la estructura o las partecitas que componen esa pregunta en particular. Entonces, acá es donde yo quiero que nos centremos bastante para mirar qué tan claro tenemos como esa estructura que acabamos de plantear y esas partecitas específicas. Entonces, mi primera pregunta es, para que por favor lo pueden escribir en el chat, o pueden levantar la mano y pedir la palabra, es, ¿cuál es la pregunta base de esta pregunta? A ver quién levanta la mano o nos escribe en el chat también, no hay ningún problema. A ver, pregunta base. ¿Cuál sería la pregunta base que está acá, en esta preguntita? La profe Natalia Gutiérrez tiene la mano levantada. Adelante, profe. Listo, La escuchamos a la pregunta, profe. ¿qué consecuencias? Exacto, muchas gracias, profe. Entonces, recuerden que la pregunta base siempre es como el inicio, como tal de la pregunta. Entonces, en este caso sería, ¿qué consecuencias? Ahí ya la tenemos. Esa sería nuestra pregunta base. Veo que se está como moviendo el chat. A ver qué nos dicen en el chat. Bueno, por acá en el chat, entonces la profe Claudia Patricia dice qué consecuencias generan los vertimentos. Sara Correa nos dice qué consecuencias. La profe Marta Lucía escribe las consecuencias en la calidad del agua. Y la profe Nubia dice consecuencias que generan los vertimientos. Listo, en este caso las profes se nos están adelantando un poquitín a otras partes de lo que sería la pregunta, pero acá es importante siempre tener en cuenta que cuando yo hablo de la pregunta base es el inicio básicamente de la pregunta. En este caso acá es qué consecuencias. Entonces, para que lo tengamos listo ahí, clarito. ¿Qué consecuencias? Aquí apenas estamos afinando el logo. No hay problema. Y en el segundo ejemplo, cuando ahorita se los presente, yo sé que van a volar porque así nos pasó en la mañana. Acá estábamos entendiendo con el primer ejemplo y en el segundo lo hicieron súper rápido y muy claro. Entonces, pregunta base, ¿qué consecuencias? Ahora viene algo muy interesante y es, ¿cuál es la unidad de análisis de esta pregunta? Tengamos en cuenta esto, que no se nos olvide, unidad de análisis es a quien yo le voy a hacer el estudio, aquí, quién es el que se está viendo afectado por lo que está pasando ahí en esa pregunta, quién es el que se está viendo afectado o qué en este caso, porque también puede ser una cosa, un objeto o una persona. Entonces, pensemos ahí un momentico, ¿cuál sería esa unidad de análisis? ¿A quién le voy a hacer yo ese análisis en esa pregunta? Uy, súper, por Bueno, acá ya por acá están. ya están escribiendo las Eso profes veo. Marta, Sara y Jorge mencionan que el riachuelo. Excelente. O sea, entendieron muy bien lo que era el concepto de unidad de análisis. Maravilloso. Entonces, claro, ¿yo a quién le voy a hacer ese análisis? Al riachuelo, porque él es el que se está viendo afectado por esos vertimientos, ¿cierto? Y a su vez, pues, la calidad del agua del riachuelo, pero la calidad del agua es una variable en este caso. Entonces, súper bien. Ya tenemos claro, primero, pregunta base y unidad de análisis. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las dos variables que tiene esa pregunta? Recuerden, siempre están relacionadas una con la otra. ¿Cómo una me afecta a la otra? Entonces, lo mismo, pueden escribirlo si quieren en el chat o pueden pedir la palabra y nos pueden contar cuáles serían esas variables.
Bueno, por acá están escribiendo, la profe Sara Correa dice los vertimientos y la calidad del agua, la profe Marta Lucía dice consecuencias y calidad, el profe Jorge dice los vertimientos y la calidad del agua y el profe Andrés Ospina dice vertimientos y calidad del agua. Excelente, qué buena esa participación, profe. Nos alegra bastante cuando esos chats se mueven así y estamos conectados. Entonces, efectivamente, las variables serían esos vertimientos, cómo me están afectando a quién. En este caso, a la otra variable, que sería la calidad del agua. Entonces, ahí está claro. Primero, primera variable, esos vertimientos que está generando esa empresa. Y segundo, cómo esos vertimientos me están afectando la calidad del agua del riachuelo. Ahí ya con eso, así como lo tienen ustedes planteado y como lo están entendiendo, está súper bien. Esas serían las dos variables que tiene la pregunta. Muy bien. No sé si de pronto hay alguna otro comentario por ahí en el chat, no fue la burbujita. No, por ahora no tenemos más. Ok, entonces importante que lo tengamos claro. Los vertimientos, ¿cómo están afectando a la calidad del agua? Miren que hay una relación estrecha entre esas dos variables, siempre es así. Y por eso es que yo logro identificar cuáles son las variables. Ahora, última pregunta. ¿Cuál sería en este caso la dimensión espacial de la pregunta? O sea, ¿dónde se está llevando a cabo el lugar? ¿Dónde sería eso? A ver quién nos cuenta, quién pide la palabra, quién nos escribe en el chat. Por acá la profe Natalia Gutiérrez tiene la manito levantada. Adelante, Claro profe. que sí. Escuchamos a la profe. Bueno, en ese caso sería la vereda Los Espinal. Exactamente. Muy bien, profe. Entonces, Una pregunta sí, cuéntame, profe. con respecto a las variables, porque ahorita cuando lo explicabas, pues se me fue el sonido. Cuando estamos hablando de las variables, siempre deben haber dos que se relacionan como consecuencia la una de la otra, siempre. Como mínimo, exactamente. Nosotros que les aconsejamos a ustedes en una pregunta de investigación escolar que tengamos dos variables. Hay personas que plantean tres, cuatro variables y muchas cosas más. Por ejemplo, cuando la gente dice en estudios de suelo que van a medir conductividad, pH, humedad, un montón de cosas, entonces ya ellos están asociando más variables que cada una, en este caso me invita a hacer un análisis, a levantar datos y mucho más. Pero en este caso, nosotros aquí estamos hablando siempre de dos, que es para nosotros lo ideal para trabajar con los chicos y las chicas en el aula. Entonces, dos variables siempre van a estar relacionadas estrechamente entre sí. Acá en este caso es cómo esos vertimientos me están afectando la calidad del agua. Ahí están claras las dos, vertimientos y calidad del agua. Esas serían las dos variables. Listo. Entonces, En el dale, Ale. chat muchos comentarios. Del profesor Juan se dice la vereda de los Espinal. La profesora Marta Lucía Parra menciona que el riachuelo. El profesor Andrés Ospina menciona la vereda de los Espinal. La profesora Claudia Patricia dice en la vereda de los Espinal también. Y Jorge Pérez da la misma respuesta. Excelente. Entonces es importante recordar que cuando hablamos de dimensión espacial estamos hablando de esa parte grande que contiene a la unidad de análisis, que contiene a las variables, que contiene a la misma empresa de Cueros Jiménez. ¿Por qué? Porque ellos están ubicados espacialmente en la vereda Los Espinal. Entonces esa es fundamental. ¿Listo? Muchas gracias, profes, por esta. Y les tengo la segunda. Con esta nos vamos a graduar de lo que es la pregunta de investigación escolar. Entonces acá viene lo mismo. Tenemos una pregunta en desorden, pero en otro formato. Está organizada como si fueran, las palabritas están agrupadas y organizadas como si fueran recortes de revista. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta. La misma dinámica. 2 minutos para analizar la pregunta, para organizarla, para estructurarla y para señalar las partes. Cuando pasen los 2 minutos, la idea es que podamos participar leyendo la pregunta para mirar primero si nos quedó bien organizadita la estructura y si tiene sentido, obviamente, y ya después de eso entramos a conversar cuáles serían las partes de la pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es esta. Mírenme en esta belleza que les tenemos acá. Esa sería la pregunta. Entonces, 2 minuticos a partir de este momento para que miren las partes, le den forma a eso, la entiendan y organicen y señalen cada una de las partecitas que conforman esa pregunta. 2 minutos.
Listo, profe, volvimos. Entonces, listo. A ver, ¿quién nos quiere compartir? Levantando la mano, pidiendo la palabra en el chat. ¿Cuál fue en este caso o cuál fue el orden que le dio a estas partes de la pregunta? Como para que vayamos mirando a ver cómo nos fue con esta, ¿qué tal? Bueno, antes de dar la palabra a la profesora Claudia, voy a leer un comentario que nos mandó el profesor Giovanni. Él dijo que él debe admitir que cuando vio toda la pregunta, con toda esa información, se estresó y que se pone en la situación de un estudiante y pues que seguramente les va a dar pereza leer toda esta información. De pronto Ujú. puede resultar una hora, según el comentario del profesor. Y, y bueno, pues yo creo que en ese sentido, ¿qué podríamos decirle, Cami, antes de dar la palabra a la profesora Claudia? Pero lo mencionan en cuanto a esta pregunta en particular porque está organizada de esa manera. Pues yo creo que puede ser la fuente en cuanto al Ah, formato, ok. para que lo tengan en Sí, cuenta. Listo, ok. sí, puede ser en este caso la fuente, sí, porque a mí yo también cuando la estoy organizando, yo dije, genera algo en las personas porque no estamos habituados a ver esto de esta forma, pero también era el reto para ustedes para organizar la pregunta. Obviamente a los chicos, pues ustedes no tienen que hacerle una presentación de este tipo para moldear las preguntas, porque en este caso ustedes van a tener la posibilidad de organizarla con la estructura desde como es desde el inicio. Yo acá porque estoy haciendo el ejercicio de desorganizarla y de ponerlos un poquito a pensar y de mirar cómo sería el orden, pero obviamente trabajando con los estudiantes nosotros vamos a ir conservando de una vez la estructura, cuál sería la pregunta base, cuál sería la unidad de análisis, cuáles serían las variables y ya con eso nos organizamos. Entonces, Y profe, a mí, no problem. dale, a mí también me parece que es muy, muy interesante también cómo empiezan a conectar este tipo de actividades propuestas en ese espacio y ellos cuando piensan cómo pueden transferir todo esto a sus ambientes de aprendizaje. Entonces, Exacto, muy válido este comentario, pero también muy bueno esa reflexión de pensar cómo podemos llevar todas estas actividades a otros espacios. Ahora le vamos a dar la total, palabra a la profesora Claudia Patricia Jiménez y después leemos un comentario de la profesora Sara. súper, listo, Bueno, escuchamos. muchas gracias. Yo quiero como dar mi punto sobre el impacto que me generó al ver primero, pues como esta cantidad de, pues, o como está organizada aquí la pregunta. Al Sí, contrario de lo que opinó el primer compañero, pues a mí me llamó la atención y yo ve qué chévere, como un juego. Pues y ya empecé como a mirar de una, esta conecta con aquella, esta otra va más acá. Entonces, a mí antes me generó un buen impacto esta visualización, esa tipografía elegida, no sé, me gustó. Y la pregunta la formulé, pues, o quedó organizada de la siguiente manera. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para mejorar el proceso de separación de residuos sólidos realizado por los habitantes del barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín? profe, súper, súper, esa era. O sea, fue algo ahí inmediato. Muchas gracias por el aporte, profe. Y nosotros acá pues somos muy conscientes de que obviamente pues, somos personas pensantes y que cada uno tiene una opinión con respecto pues como a cómo ve las cosas. Entonces, maravilloso, súper la opinión del profe Jan y súper la opinión de la profe Claudia. Muchísimas gracias. Aquí lo que estamos dando son herramientas, ¿cierto? Y cada quien pues obviamente mira cómo las adapta, cómo las lleva al aula, pero lo importante es que este conocimiento no se quede solamente acá, sino que pueda permear el aula de clase. Eso es lo que realmente nos interesa. Y profe, maravilloso cómo organizaste la pregunta. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien encontró una manera diferente de plantear o de organizar las partes de la pregunta? Voy a leer un comentario de la Listo, la profesora leo. Sara. Ella dice, ¿cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para mejorar el proceso de separación de residuos sólidos realizados por los habitantes del barrio Campo Valdés, la ciudad de Medellín? Súper, también está muy bien. Y levantó la mano la profesora Laura y después ya leemos el comentario del profesor Andrés. Listo. Profe Laura, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Estoy escondida ante el enemigo. Mi nombre es Leila. Ah, ok. Leila. Profe, vea, aquí hay compañeros como dos situaciones
en las que tenemos que tener como la visibilidad de cómo preparar y acoger como esta estrategia para de pronto arreglar a lo que dice el compañero, ¿cierto? Ajá. Entonces, lo que yo veo es que de pronto es la caligrafía, o sea, el tipo de letra, la que genera de pronto el estrés, porque me gustó mucho, no voy a decirle que organicé porque en este momento no he sido capaz como organizarla, pero ahí mandé un poquitico. Lo que me impactó es que cuando uno utiliza una temática que en el medio se está generando en la vida real, el impacto aún es mayor. Entonces, si Ujú. estamos hablando de los residuos, de cómo va a ser generar unas nuevas formas de que Medellín en este parte, pues el barrio Campo Valdés, tenga como la opción de tener más limpieza, mejores separaciones de estos residuos y todo eso. Entonces, ese es el impacto de la temática. ¿Qué le interesa a los muchachos? Cuando vamos a relacionar esta temática a los muchachos es cómo la comunidad puede salir a este tipo de temáticas. Entonces, a mí me generó como eh, me impactó fue como tener una relación de la realidad con el ejercicio que está haciendo. Entonces, eso a mí me gustó mucho. No abordar temas que han sido pasados de historia, sino lo que realmente se está funcionando al día de hoy y que queremos provocar para poder volverlo como un ambiente más positivo, tanto en el aula como en la comunidad. Profe, súper, muchísimas gracias por ese aporte, qué buen comentario. Y sí, nosotros también tratamos de, digamos que de acentuar, de aterrizar también esas ideas, presentando efectivamente pues ese tipo de ejemplos, que no solamente vamos como que estamos viendo por una pregunta irreal y esto, sino que también como nosotros nos podemos ver reflejados, porque tranquilamente una pregunta de esta se eh, puede salir de una conversación con los estudiantes, no propiamente del barrio, porque de pronto estamos hablando de que el barrio Campo Valdés como una unidad de análisis o los habitantes como tal pues del barrio puede ser algo muy grande, pero por ejemplo a los chicos les puede interesar qué está pasando en su institución educativa con esos residuos, entonces desde allí ya uno dice, ah, pues madre, ya esto se puede convertir en un buen proceso de investigación que nos puede arrojar unos datos bien interesantes, porque son los mismos estudiantes preocupados por la realidad de su entorno, en este caso de su institución educativa, y cómo eso les permite a ellos hacer investigación escolar. Entonces, profe, súper, muchas gracias por el comentario, también nos gustó bastante. Entonces, ya escuchamos cómo está organizado, cómo debería estar organizada la estructura de la pregunta gracias a la profe Claudia. Te falta Y un ahora, comentario. El listo, vamos a escuchar profesor ese Andrés, comentario sí, antes de que del profe. continúes. Él dice, Listo. él lo escribió de la siguiente forma. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para mejorar el proceso de separación de residuos sólidos realizados por los habitantes del barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín? Sí, realizado por los habitantes súper bien. Está también organizadita. Le quitaría la S al final de realizados. Porque aquí en la cosita no tenemos realizado, sino realizado. Y ya. Pero está muy bien la pregunta. Muchas gracias, profe Andrés. Ahora, lo que nos interesa, lo que está ahí de fondo. Primero, ¿cuál sería la pregunta base de esta pregunta de investigación? Entonces, ahí empezamos ya de una vez a organizar y a pensar. Entonces, recuerden, pueden utilizar el chat, recuerden, pueden levantar la manito para pedir la palabra. Acá nos dice excelente, por ahí estoy viendo unos comentarios, pero ya están sincronizados, conectados, full. Veo a la profe Sara, muy bien, ¿cuáles son? Veo a la profe Claudia Patricia también mencionándonos cuáles son el profe Andrés también. Efectivamente, en esta pregunta, pues particularmente la pregunta base es ¿cuáles son? Hasta ahí llegaría esa pregunta base. Muy bien, profes. Siguiente pregunta. Esta es bien interesante. ¿Cuál es la unidad de análisis de esta pregunta de investigación? Recuerden, las personas, los objetos, el fenómeno a quien yo le voy a hacer el estudio. ¿Quiénes serían? A ver, demos otro momentico. Por acá veo que ya se está moviendo el chat. ¿Cuál Por acá sería la la? profe Claudia Sí. dice habitantes del barrio Campo Valdés. La profe Sara dice los habitantes del barrio Campo Valdés. Ok.
Acá es importante delimitar algo, y es que está bien que tenga el apellido, la unidad de análisis del barrio Campo Valdés, pero si uno se va a lo preciso de que me digan, define unidad de análisis, o sea, objetos, sujetos y lo que sea, en este caso serían habitantes, los habitantes. Ya que tenga el apellidito del barrio Campo Valdés, que ahorita lo vamos a seguramente volver a utilizar y a mencionar, pues no está mal, pero entonces en este caso son los habitantes. A ellos es a los que les vamos a hacer en este caso el estudio, y ya después, obvio, pues complementaremos con otra partecita de la pregunta que seguramente nos va a referenciar el barrio Campoales, pero súper bien, profes, excelente. Ahora, lo importantísimo de la pregunta, que si no tenemos esos dos elementos, ahí no hay nada, y es cuáles serían en este caso las dos variables que componen esta pregunta. Recuerden, siempre están relacionadas una con la otra, cómo una puede afectar a la otra o cómo una está afectando a la otra. Entonces, ¿cuáles serían esas variables? Cami, Recuerden. la profe Natalia tiene la mano levantada. Súper, escuchamos a la profe Natalia. Serían La profe. las estrategias efectivas para los procesos de separación de los residuos sólidos. Espera, profe, que no te escuché bien cuando iniciaste, que estuvo como medio rarito. Entonces, me dices que las variables serían, repíteme por favor de nuevo. Estrategias para mejorar la separación, pues las estrategias efectivas que dan lugar a mejorar la separación de los residuos sólidos. Está muy bien la segunda, pero de la primera me falta un pedacito y es, yo te pregunto, ¿estrategia de qué? De comunicación. Eso no se nos puede olvidar, porque me estás diciendo estrategias efectivas, pero yo te puedo decir estrategia de qué, de baile, de canto, pero ahí ya nos están diciendo puntualmente estrategias de comunicación, entonces que no se nos quede ese pedacito. Entonces, súper bien. ¿Cómo las estrategias de comunicación me pueden ayudar a mí a mejorar o no, en este caso, porque eso ya lo vería uno en el estudio, obviamente con los resultados y con lo que uno establezca para levantar los datos, con una encuesta, con pullas radiales, con muchas cositas? ¿Cómo entonces esas estrategias de comunicación me pueden ayudar a mejorar el proceso de qué? Lo que tú dices, profe, de separación de residuos sólidos. Entonces ahí estamos viendo claramente cómo esas estrategias de comunicación me pueden afectar a esa, en este caso, a esa separación de residuos sólidos que hacen esos habitantes. Muy bien. Entonces Cami, ahí hay ya dos tenemos, comentarios. listo, escuchamos, dale, Alejo. Claudia Patricia Jiménez menciona estrategias de comunicación efectivas y separación de residuos sólidos. Sí, Y la muy bien. profesora Sara Correa dice estrategia de comunicación y procesos de separación de residuos. Sí, las dos están muy bien conectadas. Esas serían en este caso las variables. Ahí están claras. Estrategias de comunicación y separación de residuos. Muy bien. Y por último, ¿cuál sería la dimensión espacial? Dimensión espacial del estudio. ¿Dónde se lleva a cabo ese estudio? ¿Cierto? ¿Dónde es que lo vamos a llevar a cabo? Por acá el profe Andrés dice barrio Campo Valdés. Sara Correa dice el barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín. Excelente. Entonces acá sí es muy importante puntualizar. Aquí es donde yo les decía que se debe mencionar el barrio, claro, porque estamos realizando el estudio en el barrio y aquí nos están dando más información. Porque ese barrio, a mí me pueden preguntar, si yo dejo la pregunta solamente como en el barrio Campo Valdés y este estudio lo lee una persona de otro país o de otra ciudad, me va a decir, uy, ¿y de dónde queda el barrio Campo Valdés? Entonces ahí nos están dando una informacióncita extra y es Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín. Entonces es importante que tengamos ese pedacito para completar también la información del barrio para que la persona que lea el estudio, que posiblemente no sea de acá, sepa dónde está ubicado, en qué ciudad, en qué lugar, ese barrio en particular. Entonces, profes, déjenme felicitarlas súper bien. Tienen muy claro el concepto y las diferentes partes que componen la pregunta de investigación escolar. Muy, muy bien, muy agradecido, ¿verdad? Muy contentos pues, por ver estos resultados con ustedes. Entonces, ¿qué se viene después de esto? La idea es que ya podamos, después de esta sesión, empezar a conversar con nuestros chicos, con nuestras chicas, sobre la pregunta. Y para eso nosotros les vamos a compartir luego en un correíto una plantillita muy sencilla que dice pregunta de investigación y nos recuerda de nuevo que la pregunta de investigación. Y la idea es que ustedes ahí puedan plasmar su pregunta de investigación y señalar las partecitas que la componen. Esa sería la primera tareita que tenemos.
porque con esa pregunta ya lista ya podemos empezar a pensarnos en el anteproyecto, en ese problemita que los estudiantes quieren resolver de su entorno, de la institución educativa. Entonces, esta pregunta nos da inicio a todo lo que se nos viene después. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud con relación a este tema o si hasta el momento está claro para que podamos continuar con lo que sería la estructura del anteproyecto. Bueno, por acá no se ve movimiento, Cami, entonces, si Eso, quieres continuar, bueno, la profe Claudia dice que todo está muy claro. excelente. Entonces continuamos. Ya está viene siendo la última partecita de la sesión. Yo creo que vamos a terminar antes, sí. Entonces, siguiente, vamos a hablar de lo que es la estructura del anteproyecto de investigación escolar. Entonces, importante, yo ya tengo una pregunta formulada con mis estudiantes. O ustedes ya tienen un proyecto del cual vienen trabajando en la institución educativa con los estudiantes, pero de pronto el proyecto es más un proyecto de aula y no está formulado como un proyecto de investigación escolar. Entonces, la idea es que ustedes puedan mirar de todo eso que ya tienen y esa información y ese trabajo que ya han llevado a cabo, pues para las personas que ya tienen de pronto algún proyecto, cómo pueden plantearse como ese proyecto como una pregunta de investigación para llevarlo a cabo o darle más un enfoque de investigación, ¿cierto? Eso es importante porque sabemos que hay muchos docentes que ya tienen algunos proyectos que vienen marchando, pero que de pronto no tienen este tinte de investigación escolar. Entonces, desde acá, desde la pregunta, ya podemos ir mirando cómo lo podemos ir moldeando para que nos sirva según lo que requiere, pues, como el proyecto. Entonces, estructura el anteproyecto de investigación escolar. Entonces, acá les vamos a presentar las diferentes partes que componen el anteproyecto que nosotros vamos a utilizar. La estructura del anteproyecto también se las vamos a mandar en un editable en Word para que ustedes lo puedan utilizar, lo puedan ir trabajando más adelante. La idea es que se lo empiecen a diligenciar cuando ya terminemos la sesión de inteligencia artificial, para que ustedes ya tengan las bases de investigación escolar y las bases de inteligencia artificial y de las herramientas y ya puedan empezar a estructurar más fácil el proyecto utilizando de pronto ChatGPT, BAR, alguna otra herramienta también de texto de inteligencia artificial, etcétera, y las otras que podamos ver. Entonces, eso es interesante para que lo tengan en cuenta. No es que vayan a hacer todo desde ya, no. Vamos de a poquiticos organizando para que ustedes no sientan porque se están cargando. Entonces, lo primero que tiene la estructura del proyecto, del anteproyecto, es un título. ¿Cuál es la idea del título? Que sea un título corto, que sea llamativo, que nos invite a la lectura y que además esté conectado con la pregunta de investigación. Yo normalmente cuando pongo un título, pues también tengo que tomar ciertas palabritas de la pregunta de investigación escolar para yo también darle idea a las personas de qué es lo que se van a encontrar ahí, ¿cierto? Entonces, normalmente siempre están como conectados los dos, el título con la pregunta de investigación. Segundo elemento, las palabras clave. ¿Qué les recomendamos? Que esas palabras sean como mínimo 5 palabritas clave. ¿Qué hacen las palabras clave dentro del anteproyecto? Que una persona que, por ejemplo, va a evaluar ese anteproyecto o una persona que de pronto quiera saber cuál es el tema que ustedes están trabajando, con leer unas preguntitas, él ahí mismo diga, ah, pues madre, esto es sobre residuos sólidos, ah, esto es sobre contaminación, ah, esto es sobre estrategias de comunicación. Entonces ya uno con esas palabritas clave digamos que saca mucho más rápido o más fácil el tema y uno dice, ah, qué interesante, me gustaría leer ese documento porque está tratando un tema que en la actualidad a mí me está llamando mucho la atención. Entonces, importante las palabras clave, que establezcamos como mínimo 5 palabritas clave para que acompañen ese tema o esa temática que ustedes van a trabajar. Siguiente, el marco teórico. Este es fundamental. En ese marco teórico, uno lo que hace es una revisión de la literatura, ¿cierto? Es muy importante mirar también qué es lo que otras personas están haciendo con relación a ese tema que yo quiero trabajar. Para esto también nos vamos a apoyar mucho de la inteligencia artificial, como para hacer un rastreo mucho más rápido de esos autores, para que obviamente verifiquemos que es verídico y que esa información también que nos arroja la IA obviamente exista y no vayamos a entrar en fundamentos de estudios que ni siquiera existen, no. Eso también lo vamos a conversar la otra semana. Entonces, como mínimo, nosotros pedimos que para el anteproyecto hayan 5 referencias, 5 referentes que apoyen ese tema que ustedes quieran trabajar o que estén trabajando. Eso es muy importante. ¿Qué funciones cumple ese marco teórico? Nos ayuda a relacionar la teoría de la información consultada con la pregunta de investigación. También nos ayuda a ampliar la descripción y el contexto del problema planteado y nos sirve como una guía, ¿cierto?
para los investigadores, para que nos centremos siempre en el problema y no vayamos a perder el norte. ¿Por qué? Porque yo estoy consultando, investigando específicamente, buscando autores sobre ese tema que yo necesito y no me estoy desviando en nada más, porque eso es en lo que yo estoy enfocado y centrado. Siguiente, pregunta de investigación. Ya hemos conversado mucho sobre ella, son expertos y expertas en pregunta de investigación escolar. Entonces ya sabemos que son preguntas abiertas y que se deben responder por medio de la observación, la descripción, la comparación o la experimentación, también el análisis de datos, y van mucho más allá de buscar un sí o un no. Eso es fundamental. Tenemos los objetivos. Normalmente el objetivo general también va de la mano con la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es un objetivo? Pues son las metas o los propósitos del proyecto, ¿cierto? También nos sirven como una guía, determinan los límites de la investigación, nos orientan, nos permiten determinar también etapas del proceso y nos indican el camino a resolver para poder darle una respuesta a esa pregunta que nos estamos planteando. ¿Qué se recomienda siempre? Que haya un objetivo general y de ese objetivo general pues se desglosen unos objetivos específicos que me ayuden a alcanzar ese general y como tal pues darle una posible respuesta a la pregunta. Ustedes se preguntarán, bueno, y nosotros tenemos que llegar al punto de dar una solución a eso que estamos planteando. Entonces aquí viene una respuesta bien interesante y es sí y no. No, porque todos solamente hasta la primera entrega, que es antes de la semana de receso, o sea, la primera semana de octubre, solamente vamos a entregar anteproyectos de investigación y ya. O sea, y no hay que tener resultados, no hay que tener nada, solamente estamos haciendo un planteamiento de un problema y organizándolo de una manera estructurada. Pero cuando yo digo sí, es porque recuerden que los términos y condiciones mencionamos que vamos a seleccionar de los anteproyectos que nos lleguen 10 propuestas y esas 10 propuestas nos van a estar acompañando en el evento de cierre. ¿Cuál es la idea con esas 10 propuestas? Que ellas sí puedan seguir trabajando en el tema y que posiblemente puedan llegar a una solución. ¿Qué beneficios van a tener también esas propuestas? Que van a tener en lo posible un asesor temático, una persona que sepa del tema, vamos a tratar de buscarlo, porque tenemos también muchas alianzas con otros aliados interesantes. Entonces, la idea es que puedan apoyar esos procesos, personas específicas del tema, para que sea mucho más fácil para ustedes trabajarlo y que no se sientan ahí como remando solos. Eso para esos 10 proyectos que queden seleccionados y que tengan en este caso pues que trabajar un poquitico más para que se presenten a la muestra final. Entonces, como para que estemos muy tranquilos, por el momento estamos hablando solo de fase de anteproyectos y ya si quedan seleccionados, pues ya trabajaríamos un poquitico más para darle forma a esas propuestas. Un tema muy importante dentro de lo que es la estructura del anteproyecto es la metodología. Nosotros no nos queremos casar todavía con ese término porque estamos hablando más de la investigación escolar, ¿cierto? Es de lo propio y pues no queremos de pronto encerrarnos en lo que es una metodología como tal para una tesis, por ejemplo, un trabajo de grado de maestría o de doctorado o de investigación propio de la universidad. Entonces nos gusta llamarlo de una manera más amigable y es en este caso actividades a desarrollar. Entonces, ¿qué hago yo en ese punto de actividades a desarrollar? Pues describo en este caso las actividades que yo voy a realizar para alcanzar los objetivos trazados, ¿sí? Y su planteamiento pues requiere tener en cuenta dos aspectos importantes. Acá yo me pregunto dos cosas para orientarme y no perder como el foco de esas actividades a desarrollar. El primero es el cómo voy a hacer el cómo voy a hacer pues como todo este trabajo para poder llegar a dar una solución y hacia dónde voy a llevar o quiero llevar esa investigación. Entonces, les voy a presentar la siguiente diapositiva donde vamos a escribir un poquito más cada uno. Entonces, cuando yo hablo de dónde se realizará la investigación, yo lo que debo hacer ahí es tener muy en cuenta el lugar o los lugares donde se llevará a cabo la toma de los datos o de las muestras, ¿cierto? O la experimentación o el trabajo de campo. Yo tengo que tener muy claro eso. Si eso va a ser en mi institución educativa, en el salón de sistemas, porque ahí es donde yo voy a trabajar y es donde voy a recolectar la información. Entonces yo ya la tengo clara. ¿Qué va a ser en el patio del colegio o en las cafeterías? Porque ahí es donde están produciendo la mayor cantidad de residuos o de contaminantes, o el ruido también que está de pronto afectando en los descansos alguna otra actividad que se lleva paralela en la institución educativa. Entonces, ya ustedes van definiendo, eso es importante. Y lo segundo es cómo se realizará la investigación. Entonces, acá ya uno les menciona, bueno, si vamos a tener una encuesta, por ejemplo, para levantar unos datos sobre algo, cuál es la percepción de los estudiantes sobre la contaminación o los residuos sólidos generados en la institución educativa. Entonces uno hace una encuestica, para eso saca una muestra para saber más o menos cuántas personas tendrían que hacer la encuesta y no a todos
los 500 estudiantes de la institución, sino a una muestra pequeña, etcétera. Definir las variables también es muy importante, que eso normalmente ya viene desde la pregunta de investigación listico. ¿Por qué? Porque nos permite, en este caso, saber qué vamos a medir, qué vamos a evaluar, qué vamos a analizar, qué vamos a interpretar, etcétera. Descripción de las actividades que se desarrollarán para el logro de cada objetivo. Eso es muy importante tenerlo acá claro también. Y por último, pues yo ya después de que tengo la información, de que ya hice un trabajo juicioso, de que hice mi encuesta o de pronto lo que yo estaba haciendo se basaba más en procesos de observación y no tanto de tener estos métodos así como de datos y demás, pues yo también igual entro a hacer un análisis de la información que tengo para al final pues, normalmente llegar a unas conclusiones o hacer unas sugerencias de cómo se puede medianamente resolver pues del todo el problema o al menos cómo se podría tratar, ¿cierto? Eso es lo que uno busca generalmente. Entonces, esto es bien interesante, esto se lo vamos a compartir también en el formatico de anteproyecto, ahí está descrita en cada partecita como esta información para que ustedes la tengan en cuenta. Y por último, pues va la bibliografía, que recuerden es como el espacio donde yo pongo cuáles fueron esos referentes que me sirvieron a mí como para realizar o ese planteamiento pues o ese anteproyecto, basado en que ellos también están trabajando o trabajaron en una temática igual o en este caso parecida a la que yo estoy planteando. Básicamente sería esto, profes, pues como lo que teníamos planteado para el día de hoy con ustedes. Acá tenemos la verificación de los objetivos de aprendizaje, como para que garanticemos que sí vimos efectivamente como los temas. Entonces, pues conocimos algunos tipos de preguntas, identificamos la estructura de la pregunta de investigación escolar y conocimos también las partes del anteproyecto de investigación escolar. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud con relación a lo que acabamos de ver o si no, pues ya como para darles unos avisos parroquiales, como para que se puedan ir enseguida y descansen y aprovechen bastante el fin de semana y ya para vernos la otra semanita en nuestra sesión de inteligencia artificial. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda e inquietud. Profes, pregunticas, ¿alguna pregunta? Came por acá, la profesora dice, cuando organizamos el orden de las preguntas, vi que había algunas que no eran correctas. Debe tener un orden. En este caso, las que nosotros hicimos ahora eran a modo de ejemplo. O sea, si bien las preguntas yo las formulé con un sentido y con una estructura que para mí era la adecuada, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la primera que vimos que si se movía pronto la posición de la empresa de cueros o el riachuelo, pero la pregunta igual seguía teniendo sentido y no afectaba en nada, pues como a tal a lo que yo quería investigar. En este caso, en eso en particular no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es lo importante acá? Que ustedes ya son capaces de diferenciar las partecitas específicas de la pregunta y que obviamente ustedes cuando la vayan a escribir con los estudiantes, pues ya van a tener el control de cómo empezar a formularla. Eso es lo que realmente nos interesa, pero no hay pues como problema con ese orden, al menos con estas de ejemplo que nosotros hicimos profesar, no hay inconveniente. Nos menciona la profe Bueno, Marta, dale Ana. sí, la profe Marta dice, tú nos compartirás el video de hoy. Sí, hay un paquetico interesante en este correo que les vamos a enviar próximamente y es el video con la grabación de la sesión, que recuerden está en YouTube como no listado, o sea, solamente lo pueden ver las personas que tienen el enlace y ya. Les vamos a compartir el videito de la pregunta de investigación que yo les compartí, que lo hicimos especialmente para que ustedes lo tengan como un insumo. Les vamos a compartir la plantillita de la pregunta de investigación para que la puedan trabajar con los chicos y de una vez les vamos a entregar el formato anteproyecto para que lo tengan ahí listo. También es muy importante también que los profes tengan en cuenta que si van a empezar a trabajar con los chicos en el colegio, empiecen a tomar evidencias de ellos, ¿cierto? Porque recuerden Sí. que cuando realizamos el contacto con cada uno de ustedes, les comentamos que como criterio con Ruta N debemos entregar, digamos, las evidencias de todo este proceso. Entonces, para eso, si van a empezar a trabajar con los chicos desde la próxima semana, capturan unas fotografías donde no se vean los rostros de los chicos y van guardando esa información para cuando nosotros les compartamos también ese formatico de transferencia de conocimiento que va a quedar como evidencia del proceso que ustedes realizan en los colegios.
Sí, muchas gracias Ana por esa intervención. La profe Marta nos pregunta que todo lo visto hoy lo vamos a ir realizando con esto. Sí, la idea es que vamos trabajando de a poquiticos para que no vayamos a sentir en su momento pues que estamos presionados o que nos quedamos o nos dejamos coger de la tarde. Pero la idea es que ya vimos la preguntita de investigación. Ah, qué bueno que podamos plantear de una vez la preguntita la otra semana con los chicos, ¿cierto? Que la otra semana vemos lo que es inteligencia artificial, maravilloso. Entonces, para la siguiente ya podemos empezar a utilizar inteligencia artificial con investigación escolar y hacer el planteamiento del anteproyecto, que tampoco demora mucho si ya tienen el temita claro. Entonces, profe Marta, la idea es que ese anteproyecto se entregue antes, eso está planeado para el viernes por allá, antes de que ustedes salgan de semanita de receso. Tenemos hasta esa fechita para entregar como el anteproyecto y lo que menciona Ana, esas evidencias de trabajo con los chicos y con las chicas que son fundamentales para el proceso porque hay que entregarlas a ruta E. Ah, bueno, si la profesora nos dice que si ustedes ya tienen el consentimiento para temas de imagen, claro que sí, pues no habría ningún problema. Si ustedes ya tienen esos documentos firmados y toda la cuestión, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que puedan aparecer los rostros de los estudiantes. No hay ningún inconveniente, profe. Muchas gracias también por esa pregunta. Bueno, para cerrar, les tenemos, bueno, no una sorpresa, pero sí algo que nos alegra bastante, y es que en este navegar, en este transcurrir de este proceso que realmente es corto, porque es una formación corta, pero sustanciosa, hemos logrado tener alianzas muy importantes. Y entre ellas, esta semana nos pudimos reunir con una persona de Google que trabaja con inteligencia artificial fuertemente, es más, ella desarrolla inteligencia artificial con Google y se quiso vincular con nosotros y la vamos a tener como invitada especial la próxima semana en la sesión de inteligencia artificial. Es una persona bien interesante, se llama Magda. Magda es filósofa, pero a su vez es ingeniera de sistemas y es muy tesa. Pues nosotros estuvimos conversando con ella esta semana y pues fue una cosa muy bacana, nos gustó bastante en realidad lo que venía haciendo y como esas herramientas que nos puede ofrecer y que nos puede contar. Entonces con ella vamos a trabajar la semana siguiente. Ella, digamos que va a abrir como la sesión de inteligencia artificial, nos va a contar, nos va a mostrar qué está haciendo con Google y cuáles son esas herramientas también que ella está utilizando y que nos pueden servir a nosotros. Y después cerraríamos, en este caso Alejo se encargaría de la parte de inteligencia artificial y él ya haría un cierre como con herramientas que nosotros vemos pertinentes para que ustedes puedan utilizar en este trabajo que van a realizar de anteproyectos. Entonces, la invitación es que porfa, traten de conectarse la otra semana porque de verdad que es muy interesante el trabajo que vamos a hacer con Sara o lo que al menos ella quiere compartirles. ¿Cuál es la limitante? De una vez se las queremos mencionar y es que Sara obviamente es una persona muy ocupada y solamente tenía espacio en su agenda para el jueves. Logramos acordar con ella un espacio en la mañana y uno en la tarde, pero el espacio de la tarde arranca desde las 3 de la tarde. Entonces, la idea es que esa sesión será desde las 3 hasta las 4:30. Porfa, desde ya, se los vamos adelantando, qué bueno que se vayan organizando para que puedan participar en la tardecita o en la mañana, como ustedes lo hagan más prudente, desde las 3 de la tarde, al menos para que estén ahí con la charla de ella, que va a ser muy buena, y ya nosotros pues ya cerraríamos con lo que sería herramientas de inteligencia artificial. Entonces, de una vez se los dejo acá como sobre el escritorio para que ustedes sepan que vamos a tener una invitada muy especial y que qué bueno que puedan participar en ese horario. Yo sé que es difícil, pero era el único espacio en el que ella nos podía colaborar y pues queremos que ustedes también estén ahí y sepan qué se está haciendo desde ya con Google, que es una empresa, ustedes saben que a nivel tecnológico es una cosa impresionante, pues ellos tienen también muchas cosas que contarnos. Entonces, qué rico que nos puedan acompañar próximo jueves desde las 3 de la tarde en la tarde y en la mañana será a las 10 de la mañana. Entonces, por si pueden estar en cualquiera de los dos espacios, maravilloso. Obviamente, como ustedes estarán en la mañana, seguramente les queda más fácil en la tardecita, entonces desde las 3. Y eso es todo, profe. Muchísimas gracias. Que les vaya súper bien. Muchos éxitos, descansen bastante. Hasta luego, muchas gracias. Por favor, no, pues no dejen de irse sin llenar la asistencia. Si alguien no lo ha realizado, por favor, no se les olvide realizarla. Muchas gracias a todos por su participación activa. Hoy viernes hasta ahora, pues muy bueno. Y bueno, lo que comentó Camilo, son horarios un poquito 3 de la tarde, pues sabemos que de pronto puede ser muy temprano, pero es muy buena oportunidad de escuchar a una persona que trabaja Machine Learning, inteligencia artificial, desde una de las empresas líderes del mundo. Entonces es una invitación muy interesante y esperamos pues que no se la pierdan. De igual forma va a estar grabada y disponible para todas y todos.
y también saben que con nosotros pueden estar en contacto para aclarar cualquier duda, inquietud. Y al profesor Dairo, muchas gracias por la decoración, que quedó muy bonito. Bueno, ahí Listo, ya reseteamos, listo. Hasta luego, profe, muchas gracias. estén bien, hasta luego.